poltergeist o poltergeist, como también se le pronuncia. Poltergeist diríamos en español de una manera mucho más sencilla, ¿no? Que la mayoría ha visto, o la película de los años 80 que hace referencia a este fenómeno paranormal, que bueno, algunos consideran se trata nada más simple y sencillamente de espíritus malignos que pues están ahí atormentando a las personas que habitan en una casa. Sin embargo, pues esto generalmente le conocemos como casa embrujada, pero hay una diferencia, ya que en el sentido de una casa embrujada generalmente estamos acostumbrados a escuchar ruidos, a que de pronto vemos alguna sombra que pasa, alguna manifestación se da dentro de una casa, espíritus buenos o espíritus malos, pero se presentan en una casa. Esto es la casa embrujada. Pero el poltergeist o el poltergeist es algo totalmente distinto, en el sentido de que estos espíritus sí buscan hacer algún daño a veces a las personas, o también a generar ruido, ¿no? Precisamente la palabra poltergeist significa espíritu ruidoso. Espíritus que les gusta llamar la atención y que las personas estén al tanto de lo que pueda suceder, porque estamos hablando que pueden hacer levitar hasta objetos, pueden tumbar cucharas, pueden tumbar lo que son algunos platos, algunos cubiertos, y esto se da en las casas donde se da este tipo de manifestación. Algunas luces extrañas se pueden registrar, sobre todo aquellos que tienen alguna cámara de televisión, alguna cámara de vigilancia, pueden llegar a ver ese tipo de espectros o luces que se llegan a manifestar. Ese tipo de casa ruidosa, se prende la tele sola, se apaga sola, no solamente las sombras, lo de las sombras es lo de menos, también puede haber de pronto escuchar que se cae algún objeto muy fuerte, o alguna persona amanece con arañazos, con alguna cosa así más o menos que llama la atención, o que pues parece ser que por la noche alguien le habló, algo le dijo al oído. O sea, hay unas manifestaciones muy ruidosas que buscan llamar la atención. Esto aparece de una manera curiosa. Esto puede aparecer de una manera súbita y repentina, pero no es generalmente porque sí. A veces las personas, de hecho, la casa embrujada puede estar generalmente relacionada con el sitio donde se vive, donde se habita, ¿no? Dicen, esta casa está embrujada porque ahí pasan cosas. Entonces estamos recordando que los espíritus pueden estar alojados allí físicamente en ese hogar, en esa estructura, en esa, simplemente ese edificio, porque puede ser hasta en una oficina que se da ese tipo de manifestaciones. Pero el poltergeist tiene que ver más con las personas, es decir, si la persona se va hacia otro sitio, estos fenómenos pueden acompañarles e ir sucediendo, o estos espíritus, estas manifestaciones pueden seguir ocurriendo, aún ellos se encuentren en la oficina, se encuentren en sus trabajos, se encuentren hasta en la calle, estas manifestaciones pueden acompañarles. Generalmente se habla de que estos poltergeist está relacionado, sí, con los seres humanos, con las personas, ¿no? Por alguna razón esos espíritus le siguen a ellos, y precisamente si ustedes relacionan la película, sí, las personas, la familia, estamos acostumbrados a recordar esta cinta de la producción de Steven Spielberg de 1982, pues vemos esa familia donde de pronto la niña es como ese portal, ella es la que abre la puerta, porque esa niña tenía facultades mediums, por decirlo así, y podía contactar con el otro lado, con el más allá, o con esas entidades que se encontraban cerca, pero ella era como la puerta para poder entrar o venir a este mundo. Entonces, bueno, la niña básicamente lo que hace es ponerse frente a la televisión, escucha esas voces, le empiezan a hablar, y en esta estática ella es como si escuchara algo más, que bueno, ya posteriormente la familia también lo va a hacer, lo va a escuchar, pero principalmente es ella, la niña, la que tiene este contacto. Ella abre la puerta y esos espíritus entran, les da la chance de entrar, y pues bueno, a través de esto mismo, durante la película, vamos a ver cómo pues estos fenómenos se van a presentar de una manera ruidosa. Es con ellos, porque luego después se van hacia otro sitio. Parece ser como que ellos eligen a quienes, porque saben que les pueden abrir la puerta. Aparte de que pues hay gente que empieza a cavilar en su mente, también de esa manera se le da la entrada a los espíritus malos. Nosotros tenemos lo que es un aura, se dice que tenemos un aura. Esta aura nos cubre, nos ayuda a protegernos de estos espíritus, de estas entidades. Por alguna razón nos vamos alejando mucho de lo espiritual, y a través de esto esos espíritus entran y pueden hacer de las suyas, y abrimos esa puerta. Generalmente eso es lo que se dice, los expertos, los parapsicólogos han hablado de esto, pero también gente del ramo espiritual, no solamente del ramo de esa ciencia, que hay diferencias y hay diferentes puntos de vista, debate que se puede dar entre los dos formas de pensamiento, pero aquí más que nada lo que se trata es de saber el motivo, no es por abrir esa puerta, abrir una puerta y esos espíritus entran, esas entidades entran, tal como se muestra en la película de Poltergeist. En eso tienen ellos razón, ¿no? La entrada se le da porque la niña, por ejemplo, siendo pequeñita, se aprovechan esas entidades y entran a través de ella, buscan también atraerla para que ella, que tenía, era medio, pero no lo sabía la niña y no lo sabía su mamá tampoco,
tampoco, pero ya después en la segunda parte lo vemos en la película cuando su abuelita también era medium o tenía estas capacidades, aparte del personaje que aparece, la chaparrita, ella la medium, en la película, si ustedes ya la vieron, pues seguramente saben a qué me refiero, pues ella también le revela esto, que ella podía, la mamá de la niña y la niña misma tenían estas capacidades especiales de poder ver y escuchar allá también de lo que estaba sucediendo entre esos espíritus y no solamente lo que es este plano terrenal, ¿no? Lo físico, el hablar con otras personas que están vivas en este mundo. Bueno, entonces esta es lo que muestra un poquito del poltergeist. Está interesante, pero este fenómeno pues a menudo descrito como un espíritu o entidad ruidosa. Vamos al concepto, ¿sí? El concepto nos dice esto, son ruidos inexplicables y movimientos o lanzamiento de objetos. Se pueden presentar la palabra poltergeist, esta palabra proviene del alemán y significa fantasma ruidoso o espíritu bullicioso, o sea, un demonio también puede ser. No solamente es de que sea uno solo, pueden ser muchísimos que estén causando ese tipo de ruidos dentro de las casas. También se les atribuye ataques físicos, olores extraños y otros fenómenos perturbadores. O sea, puede venir acompañado también de fenómenos que, digamos, en la casa, ay, huele raro, ¿no? Como que nunca se quita este olor raro. Pues bueno, a veces las casas también tienen esto. Puede haber golpes, crujidos, susurros al oído ya cuando están las personas dormidas. Lo que son incluso gritos son comunes en casos de poltergeist. Movimientos de objetos que se mueven, levitan, o sea, movimientos que de repente ves un objeto que se pueda levantar, aunque no dure mucho tiempo, pero caiga, ese objeto se puede dar. Ahorita les platico una experiencia también personal que ocurría en nuestra casa ya hace algunos años. No sé si esto haya sido, pero creo que tiene algo de esto, pero ya esto ya no ocurre, pero sucedió en algún tiempo. Bueno, incluye experiencias que también son lanzamiento de objetos contra personas. Otros fenómenos son olores extraños, luces que parpadean de pronto y cambios de temperatura en el hogar. Son algunas de las actividades relacionadas con el poltergeist. Explicaciones y teorías. Bueno, las explicaciones y teorías que hay al respecto de ello, podemos hablar de que algunos creen que los fenómenos poltergeist pueden ser causados por corrientes de aire, campos electromagnéticos. Bueno, esto ya es la manera física, ¿no?, de poder explicarlo, pero hay en el sentido de estos, verlo como un estrés. Bueno, esto también es interesante porque fíjense ustedes que hay quienes consideran que cuando una persona, obviamente esta aura va bajando en los colores. Bueno, hay colores con los cuales se puede medir el tipo de aura y qué tan alta es o qué tan baja y cómo está nuestra aura siendo protegida o no estando protegida, si tenemos paz o no tenemos paz, tenemos tranquilidad o no la tenemos, y que a través de esto mismo una persona puede generar mucho estrés, ya sea por mucho trabajo, por alguna preocupación, por alguna situación personal que le esté ocurriendo, alguna actividad que tenga que ver con algo físico o bien me refiero de salud, ¿no? También puede ser que a través de esto se aprovechen estos espíritus y debido a ello se da esta manifestación o que se es más susceptible a poder entrar en contacto con estos espíritus. En algunos casos las manifestaciones pueden ser explicadas, pero en otras pues no. En la cultura popular se le recuerda la película Poltergeist de 1982. Sus secuelas han popularizado el concepto de este fenómeno, cual no se había hablado mucho en las películas. Solamente habíamos, antes de esto, pues había más que nada películas de casas embrujadas, películas renombradas y que sobre todo fueron muy populares por el hecho de que ahí espantaban, ¿no? Generalmente, ¿cuántas películas no hemos visto de ahí espantan, no? Pero no es lo mismo a estudiar de una manera mucho más profunda lo que es el Poltergeist, y que en la película de este señor Steven Spielberg, pues ahí se muestra un equipo de investigación que es los parapsicólogos, que luego después vamos a ver de que aparece también una medium, porque no fue suficiente. También hay una referencia en Harry Potter, pero bueno, es un poltergeist que causa estragos en Hogwarts. Pues bueno, sí, generalmente son ruidosos, pueden hacer hasta tipo de fenómenos extraños, luces, etcétera, que aparezcan, una cuestión radioeléctrica que se puede presentar. La maldición de Poltergeist, hay también esto interesante, una leyenda urbana que habla acerca de esta cinta que presuntamente tendría una consecuencia, porque vaya que quienes se metieron en esta película se profundizó tanto y se trató de no sé si crear un ambiente tan de una manera natural, en el sentido, claro, hay efectos especiales y los efectos hollywoodenses de la época de los años 80, ¿verdad? Sobre todo que ya diríamos en contraste con las versiones actuales que se han hecho también de esta película. Creo que hay otra película que se ha hecho más actual, pues ya se le muestran los efectos que se usan, pero en aquel tiempo, en los años 80, pues eran otro tipo de efectos, un poquito más anticuados, diríamos, pero pues bien para la época. En esta película se dice que la leyenda se centra en la muerte de Dominic Dunne, quien interpretó a Dana Freeling, y Heather O'Rourke, quien interpretó a Carol Ann, quien era la niña, ¿no? La niña de pelo güerito ella, que bueno, lamentablemente ella se dice que vivió solamente 12 años. Usaron en esta película esqueletos humanos, esqueletos reales. O sea, no eran de utilería, no eran esqueletos, sino que así como se muestra en la película de que ahí supuestamente era un cementerio indio, bueno, se utilizaron ese tipo de
huesos reales. No sé si haya sido un cementerio indio, ¿verdad? Pero bueno, es lo que se muestra como el uso de esqueletos reales en la película. Y sobre esta maldición pues cae, por ejemplo, sabemos el caso de Dominique Toon. ¿Qué fue lo que le pasó a Dominique Toon? Fue asesinada por su exnovio allá en 1982, poco después del estreno de la primera película. O sea, tenía poquito tiempo que se había estrenado y lamentablemente pues ella les quitaba la vida por su exnovio. Después está el caso de la pequeña Heather O'Rourke, quien falleció en 1988 a los 12 años debido a una obstrucción intestinal que se complicó. Y pues sí, el caso de Julian Beck, que murió de cáncer de estómago allá en 1985, 3 años después de que se había rodado esta cinta. Durante la producción de Poltergeist 2, ya cuando se hizo la segunda parte, Will Sampson falleció en 1987 por complicaciones después de un trasplante de riñón y de pulmón. Y bueno, se habla mucho de esos esqueletos reales que se habría utilizado para esta película en la escena de la piscina, por ejemplo, lo cual según la leyenda contribuyó a la maldición. Otros incidentes se han reportado, por ejemplo, otros eventos extraños relacionados con la producción, como incendios inexplicables, sí, incendios que de repente se produjeron y que no tenían una razón de ser aparentemente. En los sets de filmación y desaparición de objetos, también desaparecían objetos extrañamente. La leyenda de la maldición de Poltergeist ha persistido a lo largo de los años, convirtiéndose pues en un elemento intrigante y controvertido asociado con la película. Así es que pues un poquito de lo que se muestra en esta cinta, que si ustedes no la han visto, pues tiene 3 películas, 3 partes. La mejor fue la primera, la segunda todavía tolerable por el caso de que nos muestra de una manera mucho más detallada lo que habría ocurrido con estas entidades, ya no como espíritus, solamente como espectros, sino como seres humanos, que la vida que tuvieron como seres humanos y que pues bueno, había sucedido una cosa muy trágica y fanática, porque se trataba de un especie de reverendo, el principal, el malo de la película, pero que ya no quedaba solamente como el malo, como un ser humano malo, sino que se había terminado de convertir en un demonio, en algo bastante terrible, y a través de esto pues había sometido a otras personas y bueno, esperaban el fin del mundo nunca llegó, se encierran en lo que es como especie de cueva, y esta cueva pues ahí mueren todos desafortunadamente, y él les hace creer que él todavía los puede conducir a la luz, cuando realmente pues ella no es parte de la luz, y pues bueno, se convierte en una especie mala. La fantasía pues sí es de que supuestamente se llevan a la niña del otro lado y luego después la pueden regresar a este mundo, como si se pudiera, no se puede, ¿verdad? Pero bueno, al menos y regresa toda llena, empapada de una sustancia medio extraña y como que si parece como si la hubieran metido en las películas de los 80 utilizaban cosas muy simples, muy sencillas, como una sopa, y para nosotros nos puede parecer como algo muy, no sé, extraño y asqueroso, y a veces son sopas, como por ejemplo en la película del exorcista, ¿no? Cuando la niña vomita, que vemos, nos da bastante asco lo que vomita la niña de aquella película, pero en realidad era una especie de chícharos, ¿no? Lo que son chícharos de la sopa, y bueno, eso es lo que vomita. Pero bueno, así eran las películas de aquellos años, de los años 80, que nos llevaban a la fantasía, pero en realidad puede ser una sopa en la que regresaban ellos del más allá. Pero bueno, es parte más o menos de lo que muestra esa cinta. Si no la han visto, pues la pueden ver, y obviamente no tomarlo que todo es real. Obviamente hay algunas cosas fantasiosas en esta producción, pero interesante todo lo que hay, lo que encierra, lo que engloba. A mí lo que me pasaba en nuestra casa, por ejemplo, era de que escuchábamos por las noches que las cucharas se movían, ¿no? Las cucharas de pronto no era que anduvieran levitando, sino lo que pasaba es de que se escuchaba, ¿no? O sea, ya cuando el silencio por completo dominaba la casa, escuchábamos las cucharas que se movían de su lugar. Entonces había como una especie de fricción entre las cucharas, o se movían ahí, y unas que se caían al suelo. Eso era algo curioso, ¿no? Que pasó. Después, con los años, ya empezamos a retomar. Yo creo que yo pienso que fue por eso, ya las cuestiones más espirituales, y se empezó a ir, ¿no? Ese fenómeno ya no se registró nunca más, pero hay casas donde pues sí se siguen manifestando ese tipo de espíritus, que bueno, en resumen, ya para concluir esto, les digo que son espíritus ruidosos que buscan llamar la atención. Incluso hay gente que dice que acostumbra a hacer oración en su casa, ¿no? Ya cuando van a dormir, o simplemente ya al momento de cualquier hora del día, ¿verdad? Porque en realidad pues, no hay una hora para poder pedir por algo, ¿no? Entonces al momento de hacer eso, pues hay perturbaciones, ¿no? Generalmente se escuchan ese tipo de ruidos. Esos son esas entidades que andan ahí, pero que no las vemos físicamente, pero que están ahí presentes. Ahora, o es muy distinto, ¿no? Que de pronto en tu casa veas una cazuela que te la aventaron y quién sabe de dónde salió, o veas un sartén que voló por ahí. Es muy distinto, que puede suceder
a ya generalmente lo que es nada más que de repente viste un ruido, pero nunca viste qué, no alcanzaste a presenciar nada de eso. Pero hay algunos videos interesantes en las redes donde sí hemos visto lo que parece ser poltergeist, donde se mueven estos objetos, se andan ahí y cosas raras, ¿no? Las puertas se cierran, se abren y pues bueno. Pero en otros casos también hay que decirlo que pues tienen una explicación, a veces sí tienen una explicación física. En la década de los 80 fue donde más se habló de ese tipo de fenómenos. Ya después vinieron los Warren que con sus investigaciones, pero bueno, este tipo de películas ya será para otro anecdotario, si les parece. Que sí, este fenómeno ocurre porque sé de algunas personas que no puedo decir nombres, pero sí que conozco gente que en sus casas les han sucedido este tipo de fenómenos. Nunca han buscado sanear esas casas, se quedan así. No llegan, bueno, se puede confundir con lo que son las casas embrujadas, nada más lo que es la casa encantada, ¿no? Que le llamamos comúnmente. Pero ese tipo de fenómenos, gente que sí escucha demasiados susurros a sus oídos, puede ser ese tipo de fenómenos ruidosos, los poltergeist. Pero bueno, nos encontramos